Hoy vamos a hablar sobre la importancia y la ventaja de estudiar el español. El español, para muchos, está entre la segunda y la tercera lengua más hablada en el mundo. Algunos estudios dicen que la primera es el mandarín, la segunda es el inglés y la tercera el español. El mandarín por el número de habitantes que habla, por el número, el tamaño de China. Si vamos a desconsiderar el mandarín, el inglés es el primero, el español es el segundo. Por eso que cuando tú buscas esa información, a veces aparece el español en tercer lugar, a veces él aparecerá en segundo lugar. ¿Quieres aprender la segunda lengua más hablada en el mundo? Más de 500 millones de personas hablan español como lengua oficial, o sea, más de 500 millones de nativos, sin contar más de 100 millones de personas en el mundo que hablan el español como segunda lengua. Son 21 países que hablan español. Todos los de América del Sur, excepto Brasil, todos los países de América Central, México, que está en América del Norte, España, en Europa. Eso como lengua oficial. Son 21 en total, sin contar otros países que tienen comunidades de personas que hablan el español también como segunda lengua. Por ejemplo, hay ciudades en los Estados Unidos que hay comunidades hablando el español. En Alemania, Francia, Suecia, Italia, Marruecos, también hay comunidades de personas hablando ese idioma como la segunda lengua. Es un idioma muy rico, que tiene mucha variación de vocabulario y algunos cambios en la acentuación. Claro, porque son 21 países hablando. Entonces piensa, si Brasil, un país hablando el portugués que se denomina el portugués brasileño, ya hay tanta variación de vocabulario y de acentos. Si tú vas al sur del país, ellos tienen un acento. Si tú vas al norte, ellos tienen otro acento. ¿Cómo no habría variaciones de vocabulario en 21 países hablando la misma lengua? Claro que la estructura de la lengua es la misma, pero habrá variaciones de vocabulario y de pronunciación de acuerdo con la letra y la región del país. Eso también es tema para un próximo video. La ventaja para mí en la ocasión de aprender español era por motivos del trabajo. Como yo quería ser azafata, necesitaba aprender idiomas. Las ventajas pueden ser volcadas al trabajo, volcadas a los estudios, volcadas a tus gustos personales, volcadas a un viaje, en fin. Hay inúmeras ventajas para que tú aprendas una lengua tan hablada y en constante crecimiento. ¿Cuál es la ventaja para ti en ese momento de tu vida? Puede ser por tu trabajo. Tú puedes estar en un trabajo, pero estás pensando en cambiar de empresa. Esa empresa es latinoamericana o española y ellos te exigen hablar español. Y tú estás postergando para empezar ese curso de español. O tú ya trabajas en una empresa latinoamericana o española y puedes tener la oportunidad de ser promovido, pero para eso necesitas la proficiencia, probar en cuál nivel de idioma estás para que seas promovido para otra función o incluso para que seas trasladado para otro país. Y tú estás dejando esa oportunidad pasar por postergar, por no saber hablar todavía el español o por no saber hablar tan bien como podrías. No me digas que es de aquellas personas que piensan que el español es fácil y cualquier persona habla español.
Saben que quando eu hacía o curso, eu tinha um colega que me dijo mais de uma vez: ¿para que tu haces curso de espanhol? O espanhol é muito fácil. Qualquer pessoa pode hablarlo. E em la ocasião, como eu era muito jovem, eu me puse a pensar: será que estou perdendo o tempo estudando espanhol? Será que realmente deveria haver inscrito em francês? Pero eu vi que ele estava equivocado e não eu. Por las oportunidades que eu tuve com esse idioma, com o conhecimento de esse idioma, puedo decirte una cosa: el español es un idioma simple, especialmente para nosotros brasileños, porque es un idioma también de origen latina. Entonces, la raíz es fácil para nosotros, la estructura de la lengua. Pero no significa que por eso es un idioma fácil. No significa que por eso tú vas a abrir la boca y salir hablando cualquier tontería. Tú no puedes hablar portuñol. Tú no puedes poner ion, ie, ue al medio de las palabras, inventando palavras. Já notaste como os brasileiros inventam palavras em espanhol? Já notaste que em outra língua tu não inventas palavras? Tu não creas palavras novas? Em inglês, por exemplo, se tu sabes falar a palavra janela, tu dices janela em inglês. Se tu não sabes, tu não dices nada. Tu te pones callado. Pero em espanhol, a pessoa quer dizer que sabe, quer dizer que é fácil. Dice janela. Abre la janela. E crê que está corretíssimo. Crê que está hablando espanhol. Isso é portunhol. Janela em espanhol se dice ventana. Entonces, ojo, cuidado para que no cometas esos errores, no metas la pata y hables portuñol por ahí.